Comentario de la lección del sábado. El hombre se alejó de Dios. No fue Dios quien se alejó del hombre. La mayoría de las religiones paganas creen y presentan a un Dios enojado, un Dios a quien aplacar y agradar para poder evitar ser castigados por él. El Dios que presenta la Biblia es un Dios que ama, perdona y siempre toma la iniciativa para reconciliarse con los hombres. No somos nosotros los que buscamos a Dios, es Él quien nos busca. No somos nosotros los que proveemos el sacrificio para que la relación entre Él y nosotros sea restablecida. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió para salvarnos. Nosotros le ofendimos a Él, nosotros lo dejamos, lo herimos y lo rechazamos, y sin embargo, es Él quien nos busca, nos rodea de su amor y nos ofrece su propia vida para reconciliarse con nosotros, para darnos vida eterna. Los que creen en Jesús siguen su ejemplo, no tienen enemistades, no buscan pleitos, y cuando son heridos y ofendidos, no guardan rencor, no maltratan al que los ofende, sino que pagan bien por mal, es decir, hacen el bien a aquellos que los maltratan. Bendicen a aquellos que los maldicen, oran por aquellos que los persiguen, y no oran pidiendo a Dios que castigue a las personas que los han ofendido, oran pidiendo a Dios que salve, que redima a aquellos perseguidores que intentan hacer que su vida sea una vida triste y de gran sufrimiento. Dios nos ayude a experimentar el verdadero amor en Jesús. Complemento del espíritu de profecía. La religión de Jesucristo significa poder, significa avanzar en dirección ascendente hacia una norma más santa y elevada. El cristiano cuyo corazón ha sido conmovido por la belleza del carácter salvador debe poner en práctica lo que aprende en la escuela de Cristo. Debemos ser alumnos aptos en la escuela de Cristo y aprender de buena voluntad lo que Él nos enseña día tras día. Nunca podremos alcanzar la perfección de carácter si no oímos la voz de Dios ni obedecemos su consejo. Esta instrucción no se aplica sencillamente a los que han tenido pruebas que podrían disgustar a sus hermanos, sino que se aplica a los que han sido heridos, a los que han sufrido prejuicios financieros, reproches y críticas, incomprensiones y prejuicios. Los tales no deben permitir que el odio entre en el corazón, ni permitir que surjan los sentimientos negativos cuando consideran a los que los han perjudicado. Hijos e hijas de Dios, página 92. Que por la gracia del Señor tengas tú y tu familia un excelente día. Comentario para el día domingo, 2 de diciembre. El apóstol Pablo, un gran apóstol, un hombre lleno del Espíritu Santo, y sin embargo tenía su lado flaco. En su concepto personal, Bernabé no debía apoyar a Juan Marcos, pues éste era temeroso y los había abandonado en una ocasión cuando ellos precisaban su ayuda y su apoyo. Pablo estaba tan firme en su concepto sobre este joven misionero que decidió no seguir compartiendo su viaje misionero con su compañero Bernabé. Aún los hombres más sabios pueden equivocarse. Aún los hombres y mujeres más admirables pueden tener conceptos equivocados basados en sus criterios personales, a los que Dios no aprueba, y que finalmente tendrán que reconocer que no son más que falsos conceptos propios, de los cuales deben arrepentirse. La historia muestra que finalmente Pablo aprende a ver a Juan Marcos como Dios lo ve a él, con misericordia y bondad. Nunca debemos emitir juicio sobre nadie, porque no tenemos ni idea de lo que Dios puede hacer con esa joven o con aquel jovencito al que nosotros no le vemos futuro. Aprendamos a ver a todos como Dios los ve. Dios ve en cada ser humano un candidato para el reino de los cielos. Hagámoslo nosotros también. Quizás tú creas que tus hijos ya están perdidos porque no le hacen caso al Evangelio, porque no quieren ir a la iglesia, porque aman las cosas del mundo, a pesar de que tú has tratado de inculcarles los principios de la santa palabra de Dios.
pero tú no tienes derecho a creer que tus hijos se van a perder. La parte tuya y la parte mía es orar por ellos, ayunar por ellos, darles ejemplo de verdadera vida cristiana. Y la parte de Dios es sorprendernos, salvándolos, a pesar de que nosotros habíamos perdido ya casi toda esperanza. Tus hijos son de Dios, créelo, confía en el Señor, que a su tiempo el Señor obrará en ellos. Es posible que pienses que tus vecinos ya no tienen solución, que aquel caso está perdido, que aquella persona no va a ir al reino de los cielos, pero no nos corresponde a nosotros emitir esos juicios. A nosotros nos corresponde sembrar la semilla de la palabra de Dios, y a Dios le corresponde dar el debido crecimiento y luego cosechar. Dijo Jesús, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? El espíritu de profecía nos dice, nosotros mismos debemos todo a la abundante gracia de Dios. La gracia en el pacto ordenó nuestra adopción. La gracia en el Salvador efectuó nuestra redención, nuestra regeneración y nuestra exaltación a ser coherederos con Cristo. Sea revelada esta gracia a otros. Nada puede justificar un espíritu no perdonador. El que no es misericordioso hacia otros muestra que él mismo no es participante de la gracia perdonadora de Dios. En el perdón de Dios, el corazón del que yerra se acerca al gran corazón de amor infinito. La corriente de compasión divina fluye al alma del pecador y de él hacia las almas de los demás. La ternura y la misericordia que Cristo ha revelado en su propia vida preciosa se verán en los que llegan a ser participantes de su gracia. Palabras de vida del Gran Maestro, página 195. Comentario de la lección del día lunes 3 de diciembre. Dios creó la libertad, ama la libertad y promueve la libertad. Satanás es el autor de la esclavitud, ama la esclavitud y la promueve con todas sus fuerzas. La Biblia nos habla de la esclavitud, pero no la apoya ni la aprueba. Donde está el Espíritu de Dios, allí siempre hay libertad. El apóstol Pablo, siendo un hombre lleno de sabiduría celestial, aconseja a Onésimo a regresar con su amo Filemón, no porque Pablo apoyara la esclavitud, sino porque sabía que según las leyes de su tiempo, si su amado hermano Onésimo decidía vivir como esclavo fugitivo, sería severamente castigado, y su vida estaría destinada al sufrimiento. Sin embargo, Pablo también escribe a Filemón para que trate a Onésimo con todo amor y consideración cristiana, que reciba a Onésimo tal como lo recibiría a él. Y además, Pablo ofrece pagar todo aquello que Onésimo le debiera a Filemón en materia económica. En Dios no hay niveles de amor ni niveles de valor en cuanto a las personas, es decir, Dios no ama más a los de raza negra que a los de raza blanca. Tampoco al contrario, Dios no ama más a los ricos que a los pobres, a los inteligentes que a los poco inteligentes. Dios ama a todos por igual. Para Dios todos valemos un precio infinito. Todos somos muy amados por el Padre Celestial. Onésimo era tan amado por el Padre Celestial que Dios permitió que se encontrara con el apóstol Pablo, para que conociera más profundamente la gracia del Padre Celestial. Tan amado era Onésimo que el Señor inspiró una carta de la Biblia para que se tratara su caso y para que a través de esta historia Onésimo fuera consolado, Filemón fuera instruido en cuanto al buen trato que debía darle a su siervo, y que a través del tiempo las personas que son jefes pudieran aprender a tratar y valorar a las personas que les sirven. ¿Cómo tratas a las personas que trabajan para ti? ¿Les das un precio justo por el buen servicio que realizan a tu favor? Hay personas que trabajan muy duro y que no son valoradas ni bien pagadas, y esto se hace más triste cuando es realizado por jefes que dicen temer a Dios. Si tienes personas trabajando para ti, debes ser una persona justa, no solamente pagándoles bien, sino también tratándolos con amor, tratándolos como seres humanos y además como tus hermanos. Dios vela por cada una de estas personas, y aquellos que se aprovechan de alguien en situación de necesidad tendrán que dar cuentas
al juez de toda la tierra. Deuteronomio capítulo 15, versos 7, 8, 10 y 11 dice: Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos, en algunas de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino que abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto prestarás lo que necesite. Sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo: abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. El espíritu de profecía nos aconseja: nuestras relaciones unos con otros deben ser agradables. Cuando hacemos bien, el testimonio de nuestro propio espíritu y el testimonio del Espíritu de Dios atestiguan de que la mente humana está bajo el control de la mente divina. Su palabra proporciona evidencias de las cuales podemos concluir que somos de hecho sus hijos e hijas. El verdadero amor a Dios implica verdadera confianza reverencial, y el que ama a Dios amará a su hermano también. El poseer la verdadera piedad significa amarse uno al otro, ayudar el uno al otro, manifestar la religión de Jesús en nuestras vidas. Debemos ser conductos santificados, a través de los cuales fluya el amor de Cristo hacia los que necesitan ayuda. El que se aproxima más a la obediencia de la ley divina prestará un mayor servicio a Dios. El que sigue a Cristo, obrando de acuerdo con su bondad, su compasión, su amor por la familia humana, será aceptado por Dios como un obrero juntamente con Él. Cuando el pueblo del Señor se halle colmado de humildad y ternura, comprenderá que su bandera sobre Él es amor, y su fruto será dulce a su paladar. El cielo comenzará en la tierra. Ellos, los hijos de Dios, harán un cielo aquí abajo, en el que se prepararán para el cielo de lo alto. En los lugares celestiales, página 289. Que tengas un excelente día, por la gracia del Señor. Comentario para el día martes 4 de diciembre. El espíritu de profecía nos dice: la unidad cristiana es una fuerza poderosa. Proclama con voz vigorosa que quienes la manifiestan son hijos de Dios. Ejerce una influencia irresistible sobre el mundo, revelando que el hombre, dentro de sus características humanas, puede ser participante de la naturaleza divina, habiendo escapado a la corrupción que está en el mundo por su concupiscencia. Debemos ser uno con nuestros semejantes y con Cristo, y en Cristo uno con Dios. Entonces se podrá decir de nosotros: en Él estáis completos. Dios ruega a todos los miembros de su Iglesia que reciban el Espíritu Santo, que se unan en comprensión fraternal y que vinculen sus intereses con amor. No hay nada que debilite a la Iglesia en forma tan manifiesta como la desunión y las rencillas. No hay nada que contienda tanto con Cristo y la verdad como un espíritu tal. Aquel en cuyo corazón mora Cristo reconoce a Jesús cuando éste mora en el corazón de los hermanos. Cristo jamás lucha ni ejerce influencia contra sí mismo. Los cristianos deben hacer su obra, sea cual fuere esta, en unidad de espíritu, para la perfección de todo el cuerpo. Mi vida hoy, página 284. Comentario de la lección del miércoles 5 de diciembre. Perdonar la ofensa, por más profunda que sea, es una forma de mostrar que hemos experimentado y comprendido la gracia de Dios, por lo menos en la medida posible para nosotros. Negar el perdón a quien nos ha ofendido equivale a reconocer que no conocemos ni al Señor Jesús ni a la gracia que Él nos ofrece constantemente. Perdonar es decirle a quien nos ha ofendido que lo amamos de manera incondicional, porque Dios nos ama de manera infinita. Un cristiano genuino perdona y no guarda rencor. No acaricia el resentimiento ni colecciona ofensas para sentirse siempre una víctima de su ofensor. Aunque el perdón es una decisión, el verdadero perdón es imposible para alguien que no conoce la gracia de Dios. El perdón es un don que viene de Dios y que no nace en el corazón humano de manera natural.
Si deseamos perdonar, primero debemos conocer la gracia de Dios por experiencia propia. El espíritu de profecía nos dice: no pensemos que a menos que los que nos han ofendido confiesen sus errores, estaremos justificados si no los perdonamos. No debiéramos acumular agravios, manteniéndolos en el corazón, hasta que el que pensamos que es culpable humille su corazón mediante el arrepentimiento y la confesión. Por más dolorosamente que se nos haya herido, no debiéramos atesorar nuestros agravios y simpatizar con nosotros mismos por causa de las ofensas que se nos han inferido, sino que de la misma manera como esperamos que se nos perdonen nuestras ofensas a Dios, así debemos perdonar a los que nos han hecho mal. Cuando seáis tentados a injuriar, elevad una oración silenciosa de que Dios os dé su gracia, y mantenga silenciada la lengua. Hijos e hijas de Dios, página 146. Comentario de la lección del jueves, 6 de diciembre. El espíritu de profecía nos dice: los nombres de los que pecan y se niegan a arrepentirse no deben ser retenidos en los libros de la Iglesia, para que los santos no sean considerados como responsables de sus malas obras. Los que siguen el camino de la transgresión deben ser visitados y trabajar a favor de ellos, y si aún rehúsan arrepentirse, deben ser eliminados de la feligresía de la Iglesia, de acuerdo con las reglas establecidas en la palabra de Dios. No se debe tener en la Iglesia a los que insisten en no escuchar las admoniciones y advertencias dadas por los fieles mensajeros de Dios. Deben ser eliminados de la feligresía, porque serán como Acán en el campamento de Israel, engañados y engañadores. Después de leer el relato del pecado de Acán y su castigo, ¿quién puede pensar que la voluntad de Dios es que los que obran impíamente y se resisten a arrepentirse deben ser retenidos en la Iglesia? Retenerlos sería un insulto al Dios del cielo. Carta 215 de 1902. Comentario Bíblico Adventista, en la sección Comentarios de Elena G. de White, comentando a Mateo 18, 15 al 17. Nada fuera de la bondad y la amabilidad pueden fluir de un corazón lleno de amor. Recuerde que el éxito de la reprensión depende en gran medida del espíritu con que se la da. No descuide la oración ferviente para que pueda poseer una mente humilde y los ángeles de Dios puedan ir delante de usted para obrar en los corazones que usted está tratando de alcanzar, con el fin de suavizarlos mediante impresiones celestiales, de modo que sus esfuerzos puedan dar resultados. Si algún bien se hace, no se adjudique el crédito. Solo Dios debe ser exaltado. Solo Dios lo ha hecho todo. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 48. Todo corazón renovado por el Espíritu de Dios no solo amará al Señor, sino a su hermano. Y si éste se equivoca, si yerra, debe ser tratado de acuerdo con el plan evangélico. Todos los pasos que se den deben seguir las indicaciones de la palabra de Dios. Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Gálatas 6:1. Tengan cuidado de cómo tratan la herencia adquirida por la sangre de Cristo. Habrá necesidad de reprobar clara y fielmente toda mala acción, pero el que asuma esa tarea debe estar seguro de que él mismo no está separado de Cristo por sus malas obras. Debe ser espiritual y restaurar a esa persona con espíritu de mansedumbre. Matutina cada día con Dios, página 155. Nuestro deseo es que en el nombre de Jesús, hoy tú y yo vivamos para la gloria de Dios y que en Él tengamos un excelente día. Hebreos 12:2 nos dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tú y yo hemos sido llamados a quitar nuestra vista de los errores ajenos, a desviar nuestra contemplación de las heridas que nos han causado. Cuando nuestra vista y nuestra mente se detienen bastante tiempo a reflexionar sobre los daños hechos a nosotros, nos volvemos egoístas, nos tornamos resentidos y guardamos un rencor que se convierte en un veneno para nuestra vida espiritual y física. Por eso la Biblia insiste en que tú y yo
Pongamos nuestra vista en Jesús, el cual, aunque fue maltratado, rechazado y herido, oró por aquellas personas que esto le hacían, y al hacerlo nos dio un ejemplo profundo de lo que es el verdadero amor. El que ama de verdad no solamente manifiesta amor para aquellas personas que lo aman a él, debe manifestar amor para aquellas personas que lo persiguen, que lo maltratan y que lo consideran una persona no grata. El amor verdadero es practicar el cristianismo que Jesús vivió mientras estuvo en esta tierra. Vivió para servir, para amar, para revelar el carácter del Padre. Por eso, mi hermano y mi hermana, si nos han herido, si nos han maltratado, si nos han hecho algo que nos ha herido profundamente, debemos llevarlo a la cruz de Cristo. Debemos decirle al Señor que nos perdone por haber guardado rencor. Debemos decirle que quite de nosotros todo resentimiento, que arranque toda raíz de amargura, que nosotros no podemos perdonar solos, que necesitamos su gracia para que nos ayude a perdonar y a olvidar. No a olvidar el hecho, sino a olvidar el dolor que nos causa recordar la ofensa, y a volver a tratar a este hermano como Dios nos trata a nosotros. Esto para los seres humanos es imposible, pero recuerda que para Dios todo es posible. El espíritu de profecía nos dice: cuando uno se aparta de las imperfecciones humanas para contemplar a Jesús, se realiza en el carácter una transformación divina. El Espíritu de Cristo, al trabajar en el corazón, lo conforma a su imagen. Entonces sea vuestro esfuerzo ensalzar a Jesús. Diríjanse los ojos de la mente al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El que hubiere hecho convertir al pecador del error de su camino, salvará un alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. El que no es misericordioso hacia otros, muestra que él mismo no es participante de la gracia perdonadora de Dios. En el perdón de Dios, el corazón del que yerra se acerca al gran corazón de amor infinito. La corriente de compasión divina fluye al alma del pecador y de él hacia las almas de los demás. La ternura y la misericordia que Cristo ha revelado en su propia vida preciosa se verán en los que llegan a ser participantes de su gracia. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Palabras de vida del Gran Maestro, capítulo ¿Cómo se alcanza el perdón? Padre misericordioso, gracias Señor, porque nos has dado un gran ejemplo de amor, de perdón y de reconciliación. Porque aunque nosotros estábamos alejados de ti, enojados contigo por causa de nuestro pecado, tú tomaste la iniciativa, enviaste a tu Hijo, diste tu sangre, para que nosotros pudiéramos ser perdonados, redimidos y salvados en la sangre de Cristo. Gracias, Señor, porque nos darás el poder para perdonar a las personas que nos han ofendido. Gracias, Señor, porque perdonas nuestras ofensas. Perdónanos, oh Señor, porque no solo somos víctimas, sino que también hemos sido victimarios. Hemos hecho sufrir a tus hijos y a tus hijas. Nos hemos equivocado, hablando mal de otros. Perdona, oh Señor, nuestras culpas, y enséñanos, oh Padre, a perdonar a los que nos han ofendido. Que cada corazón que escuchó esta lección pueda atesorarla en su mente, pero también en su vida práctica. Que esta lección se convierta en libertad, en vida, en poder y en acción. Lo pedimos humildemente, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Maranata, y que nuestro Señor Jesucristo venga pronto. Hola amigos, bienvenidos a su canal En Defensa de la Fe. Un canal, una misión, anunciar la verdad presente, decirle al mundo que Cristo viene pronto. Te invito a suscribirte a nuestro canal En Defensa de la Fe, activar la campanita para que te lleguen nuestros videos.